Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde hablo de manera lenta y bien pronunciada para que ustedes puedan adquirir el idioma español poco a poco. Comenzamos. En el video de hoy les quiero contar un poquito de mi experiencia aprendiendo italiano con este método. Hablemos bien del método antes de hablar de mi experiencia con el italiano. La idea de este método es pasar suficientes horas expuestos al idioma para empezar a adquirirlo, para empezar a aprenderlo de una forma que no requiere estudiarlo. Esto va a depender un poco del idioma que ya sepas. En mi caso, ya sé inglés y ya sé español de manera nativa, por eso estoy acá. Y el italiano es como un idioma hermano del español, entonces el recorrido o la cantidad de horas que tengo que estar expuesta al italiano son muchas menos que si, por ejemplo, quisiera estudiar con este método alemán o coreano, que son dos idiomas que quiero estudiar en el futuro, alemán y coreano. Pero bueno, empecé con italiano. Si vieron otros episodios de este podcast u otros videos de mi canal, saben que estuve de viaje en Italia, que tengo una conexión familiar con Italia, porque mi familia, una gran parte es italiana, y también que en un futuro voy a vivir en Italia. Temporalmente voy a vivir en Italia. Entonces, en mi cabeza es algo necesario aprender el italiano. Siendo una hispanohablante nativa, se puede improvisar un poquito, se puede hablar itañol. Eso fue lo que hice en mi viaje reciente a Milán. Hablaba un poco improvisando y funcionaba, pero definitivamente no es suficiente para poder expresarse bien. Así que decidí estudiar de manera más intensa el italiano. Estudiar. Estoy mirando input, estoy aprendiendo con este método. En el pasado venía mirando muy poco contenido por día, como unos 20 minutos al día, y la verdad es que incluso hacer esos 20 minutos antes se me hacía muy difícil, no sé por qué, pero esa primer fase donde hice mis primeras 40 horas fueron muy tediosas, no sé por qué, no sé exactamente por qué. Y me costaba encontrar contenido como para pasar muchas horas mirándolo. Miré muchos videos de Easy Italian, que son como entrevistas en la calle, y lo escuchaba en formato podcast, escuchaba solo el audio la mayoría de las veces, la mayoría del tiempo, y lo hacía mientras limpiaba, cocinaba, mientras hacía cosas de la casa, por ejemplo. Y sí, no sé, miraba contenido random de input en italiano y se sentía como una tarea complicada. No sé por qué. No sé por qué las primeras horas se me hicieron bastante difíciles. Pero no sé a partir de qué punto se rompió algo, se arregló algo, no sé. No sé cuál es la palabra para definir esto, pero yo creé una spreadsheet para poder registrar bien todas mis horas semana a semana y utilizando una cuenta exclusiva de YouTube para mirar contenido, así no tengo que estar haciendo cuentas matemáticas con minutos
y segundos y horas. Y desde que empecé a hacer eso, no sé si fue eso o si fue que encontré mejor contenido para mí, personalmente para mí, pero se volvió una experiencia súper divertida. O sea, desde que empecé a hacer eso, logré hacer 60 horas extra en más o menos un mes y una semana. O sea, voy a dejar una screenshot de mi spreadsheet acá, así ven exacto cómo estuvieron siendo estas últimas semanas de italiano. Ahí tienen los números exactos. Hubo una semana que hice 20 horas en toda la semana, en 7 días, y fue muy divertido. Me empecé a sentir muy entusiasmada, muy emocionada por aprender con este método. Sentía mi cerebro transformándose en italiano poco a poco. Pero bueno, ¿qué contenido empecé a mirar? Quizás las personas que aprenden con este método de una forma más purista me van a decir que estoy equivocada en tomar estas decisiones. Puede ser que no sea la mejor decisión en términos de si es la forma más efectiva de aprender italiano, pero yo empecé a mirar contenido nativo. Hablando español, el contenido nativo, dependiendo qué contenido, puede ser muy comprensible. Empecé a mirar muchísimos videos de estilo blog o de estilo desafío, challenge, de entretenimiento de YouTube, de una youtuber que se llama Marta D'Adato, muy entretenida. Marta D'Adato me carrió, me llevó un montón de las horas que pude sumar a esta experiencia de aprender con italiano. Ella habla de manera muy clara y me parece muy entretenida y se me hace muy fácil mirar muchos de sus videos en poco tiempo, por ejemplo. Creo que eso fue un punto clave, encontrar una persona que me gustaran todos sus videos y que me diera curiosidad, ¿no? Seguir mirando videos. Y eso fue un cambio relevante en la experiencia. Segunda cosa que cambió todo, y creo que esta es la más relevante de todas y está como muy asociada con Spanish Boost, con este canal y nuestros canales de Spanish Boost. Si no lo sabían, yo tengo este canal que se llama Spanish Boost con Mila, yo soy Mila, pero tenemos otros canales. El original es Spanish Boost con Martín, mi novio, y él tiene un canal que es el más grande de todos, que es Spanish Boost Gaming. Él hace videos para hacer inmersión en español con videojuegos. Y es el canal que más personas siguen en nuestra comunidad. Yo, originalmente, no soy una persona que juegue videojuegos, que mire videojuegos en YouTube. Nunca miré un gameplay. Creo que cuando era chica con mi hermano miré un gameplay de Beyond Two Souls y eso había sido toda mi experiencia mirando gameplays en mi vida. Quizás alguno que otro suelto, solo, pero no era mi mayor interés en este mundo. Y dije en un momento, un segundo, espera un segundo. ¿Y si busco algunos videos de gameplays? Porque, número uno, es contenido largo. Podés encontrar una serie que tranquilamente dure entre 8 y 20 horas, ¿no? Segundo, hay mucha información visual en un videojuego. No es solo como escuchar un audio. Hay mucha información visual porque la persona está jugando y está en 3D o en 2D. Toda la información ahí, frente a tus ojos, es comprensible casi que por naturaleza. Y dije, vamos a intentarlo. Y encontré dos youtubers, una se llama Kenoya y la otra se llama Kodomo Live,
que las amo y gracias a ellas pude sumar tantas horas de italiano. Gracias a ellas hoy puedo decir que llegué a 100 horas. Empecé a mirar videos de estilo simuladores. Los simuladores de cosas. Por ejemplo, hay simuladores de supermercado, que es una serie muy exitosa en el canal de Spanish Boost Gaming. Y estaba muy entretenida, estaba muy como adicta a mirar estos videos. Empecé a ver simuladores de todo tipo ahí, hasta podríamos considerar un simulador de vida, los Sims, Insoy, esa clase de juegos. Y lo mejor de esto es que esta categoría de videojuegos es muy comprensible, porque al ser simuladores son cosas que uno conoce, entonces uno puede ver y entender qué es lo que está pasando. No es complejo, no es un videojuego difícil. Es simplemente entretenido y muy comprensible. Entonces, gracias a esto pude empezar a desbloquear este nuevo mundo de contenido donde avancé de golpes como rápido o inesperadamente, un montón. Después de haber estado meses en donde solo podía hacer máximo 20 minutos por día, desbloqueé todo este mundo, así que, bueno, esta es como mi experiencia. Sí, es contenido nativo. Sí, tuve que pasar bastante tiempo mirando contenido más fácil para finalmente desbloquear el contenido nativo. Lo ideal es esperar mucho más tiempo, creo, si no estoy loca. Pero bueno, de alguna forma creo que mi camino en el italiano está un poquito hackeado porque escuché italiano toda mi vida, porque mi familia es italiana, porque el argentino, mi español, el español que yo hablo es un español que está muy conectado con el italiano y porque, bueno, siempre tuve un interés, entonces siempre miré cosas acá y allá, entonces tenía como una mini base de italiano, por lo cual creo que por eso mi proceso a mirar contenido nativo fácil fue un poco más rápido del normal, porque siento que es comprensible para mí. Ahora, ¿puedo mirar todo tipo de contenido nativo? No. Intenté mirar una serie en Netflix, una serie de ficción estilo telenovela, una serie. Y la verdad que estaba bastante perdida. No puedo mirar esa clase de contenido todavía o en el principio. Intenté mirar gameplays más complejos. Por ejemplo, estaba intentando ver la serie de una de estas youtubers de Resident Evil 4. No, estaba mucho más perdida. No entendía tanto como al mirar simuladores. Entonces, mi proceso está siendo así. Estoy tratando de categorizar dentro del contenido nativo cuál es el contenido que es comprensible para mi nivel de italiano. Como hoy estoy festejando haber llegado a los 100 días, como hoy estoy festejando haber llegado a las 100 horas, 100 días estoy haciendo de videos, estoy confundida, mi cerebro está colapsando. A las 100 horas de videos voy a intentar ver un reality show. Voy a probar a ver si puedo pasar al siguiente nivel, digamos, de ver un reality. Recientemente chequeé que en Netflix está disponible Love is Blind Italia y dije, excelente oportunidad para intentarlo, para intentar cambiar un poquito el contenido que estoy mirando. Honestamente, estoy súper cómoda con mi proceso actual de ver gameplays, de ver vlogs, de ver contenido nativo que sea entretenido para mí. Y ver realities
es como una recompensa que me auto estoy dando por haber desbloqueado las 100 horas, por haber llegado a 3 dígitos de horas. Em, Sé que todavía voy a hacer muchísimas horas más. Quiero hacer mínimo 300 horas en italiano. Y en el futuro, una vez que llegue a las 300 horas, voy a ver si hago 600. Todo dependerá del futuro. Todavía no lo sé. Yo soy muy relajada con estas cosas porque si no me estreso fácil y abandono todo. Así que no quiero hacérmelo innecesariamente complicado. Pero sí voy a intentar hacer mínimo 300 horas em, para ver qué logramos, para ver cuál es mi avance, pero me pregunto ustedes cómo se sienten escuchando este relato de mi parte. Sé que muchísimas personas que miran estos videos están aprendiendo exactamente con este método donde registran sus horas en español y muchas personas su idioma nativo es diferente al español, no es un idioma o una lengua romántica, que es como más cercano, como el italiano y el español. Entonces es un proceso un poco más largo. Entonces me da curiosidad si me cuentan ustedes cómo se sienten con el proceso desde su perspectiva, si sienten que están muy lejanos a ver todavía contenido nativo o si a veces ven contenido nativo intercalado. Mi razón principal para ver contenido nativo y no contenido de aprendizaje de italiano es que no hay suficiente, no hay gameplays comprensibles, entonces esta es mi forma de encontrar contenido comprensible que en realidad es contenido nativo, pero no estoy todavía al nivel oficial de solo ver contenido nativo y también siempre miro videos que son input italiano acá y allá, como los intercalo, quizás uno por día de 10 minutos, lo que encuentre, ¿no? Lo que esté disponible. Pero conclusión, estoy súper emocionada y quizás haga más horas de la que espero, de las que esperaba lograr. Y quiero seguir, quiero ver si logro en algún momento de mi vida hacer más de 300 o más de 600. Ya actualizaremos, veremos también en esta serie, podría actualizar cada 100 o 50 horas. Ustedes díganme en los comentarios cómo viene mi progreso, pero sabiendo que en un futuro voy a estar en Italia, después voy a poder testear esto, voy a poder poner a prueba mi italiano en Italia y ver si funcionó o no funcionó. De momento es algo muy divertido que quiero seguir haciendo, que estoy emocionada por hacer, que me motiva un montón. Y una cosa que no dije, que fue muy relevante en este proceso, fue desinstalar TikTok. Yo, Instagram, por ejemplo, es una app que nunca uso hace años, pero sí estaba usando mucho TikTok. Entonces, a veces uno no se da cuenta de cuánto tiempo desperdicia scrolleando, ¿no? Mirando contenido que quizás, o sea, es tiempo que podría haber estado aprendiendo un idioma y lo desperdicié mirando videos random que elige el algoritmo por mí. Entonces, siento que algo que cambió muchísimo, el momento en donde empecé a mirar muchas más horas, fue el momento donde cambié el scrolling de hacer la nada misma en TikTok por ver input. Y ahora es como, es eso, mi tiempo libre, mi tiempo de descanso, mi tiempo donde quiero relajarme, miro videos en italiano y sé que poquito a poquito estoy adquiriendo un idioma. Así que eso es algo que no podía no decir, porque hace una diferencia.
como siento que todos podemos tener ese tiempo disponible, esa hora diaria para dedicarle, si encontramos los lugares, ¿no? Si encontramos la zona para hacerlo. Después, como un spoiler que no sé, porque yo nunca sé nada a futuro, nunca sé exactamente qué es lo que va a pasar, pero me gustaría, una vez que me sienta lo suficientemente cómoda con el italiano, una vez que tenga quizás más de 600 horas, quiero aprender alemán. Así que voy a usar este método, pero más de manera, la versión más larga, porque el alemán es una lengua que es muy diferente al español. Al inglés es un poquitito, muy poquito más similar, pero va a ser un proceso más largo. Así que, bueno, considerando que este es un canal donde les enseño un idioma, quiero saber si a ustedes les parece divertido que les muestre mis propios experimentos, mi experiencia personal aprendiendo otras lenguas, porque esa es una de las razones por la cual yo empecé a enseñar español, por mi propio interés en aprender idiomas. Así que si les puedo compartir mi experiencia aprendiendo idiomas y enseñarles un idioma al mismo tiempo, es perfecto. Estoy muy feliz. Así que gracias por ver. Nos vemos en un próximo episodio. Espero que hayan disfrutado de este video y nos vemos mañana. Si no sabían, digo mañana porque ahora mismo estoy en un desafío de subir 100 videos durante los 100 primeros días del año. En la descripción hay más información si les interesa. Gracias por participar, gracias por hacerme compañía durante este episodio y nos vemos mañana. Chau, chau. No se olviden de chequear nuestro Patreon, donde tenemos más de 100 horas de contenido exclusivo extra.